Lunes 22 de marzo. Estamos a menos de una semana de comenzar la celebración del gran acontecimiento de nuestra salvación. Próximo domingo, ya domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Y a partir de ahí se va a desarrollar todo aquel acontecimiento en el que está el sentido de nuestra fe, el acontecimiento de nuestra salvación. El Señor Jesús, que allá en la ciudad santa de Jerusalén, en ese momento histórico, es tomado prisionero, es arrestado, es llevado a un juicio, es condenado a muerte, luego es crucificado, muere en la cruz, es sepultado y al tercer día la gran noticia que ha resucitado y que empieza a parecerse a sus discípulos para enviarlos a que anuncien esa buena noticia de salvación. Ahí está condensado, ahí está concentrado el gran acontecimiento de nuestra salvación. Y por eso nosotros aquí en el maravilloso mundo de la Biblia, como lo habíamos anunciado el lunes pasado, después de haber terminado nuestro gran segmento de los primeros 5 libros bíblicos, el módulo del Pentateuco, que iniciamos con el libro del Génesis y terminamos con el libro del Deuteronomio, hemos dejado el pueblo de Israel en los umbrales de la tierra prometida. Nos queda seguir meditando ya la conquista de esa tierra prometida y todo lo que pasó a partir de ahí en esa historia de fidelidad de Dios e infidelidad del pueblo. Dios fiel a la alianza, el pueblo que terminará quebrantando la alianza. Toda esa realidad la seguiremos nosotros meditando, estudiando a partir de la Pascua. Pero queremos dedicar este encuentro de hoy, queremos dedicar el encuentro del próximo lunes, que ya es lunes santo, y vamos a ver si nos da el tiempo en medio de toda esta realidad de Semana Santa que ciertamente, gracias a Dios, nos ocupa tanto como pastores, como sacerdotes, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer también una meditación martes santo y miércoles santo en torno a la pasión del Señor Jesús vista desde el Evangelio de San Juan. Pero por lo menos asegurado que hoy y el próximo lunes, lunes santo, vamos a meditar estos textos del Evangelio de San Juan que nos hablan de toda esta realidad. Sean todos pues muy bienvenidos. Esta noche no tenemos diapositivas de fondo, esta noche estamos ubicados en el escenario desde el que diariamente transmitimos el breve mensaje de la poderosa palabra de Dios, 5 o 6 minuticos con las lecturas de la palabra de cada día y una breve meditación, porque queríamos tener de fondo precisamente esta hermosa imagen del Señor Jesús coronado de espinas, que resume muy bien todo este acontecimiento que celebraremos en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Sean todos muy bienvenidos. Los queremos mucho y desde nuestra parroquia de Cristo Rey queremos acompañarlos hoy en un ambiente mucho más familiar, porque lo queremos hacer más en una tónica de oración, que hoy, que el próximo lunes, si Dios quiere también martes y miércoles santo, sean como momentos de meditación. Yo les digo a ustedes que este encuentro del maravilloso mundo de la Biblia es como un retiro permanente. Pues créanme que lo que hemos preparado para hoy, para el próximo lunes y tal vez para martes y miércoles santos, es verdaderamente un retiro. Es una meditación desde la palabra, desde el Evangelio de San Juan, meditando las últimas horas, si se quiere llamar de esa manera, los últimos acontecimientos de la vida terrena de nuestro Señor Jesús y luego también de su resurrección. Vamos entonces a empezar con una breve oración que hoy va a ser tomada también de la misma palabra, de la carta del apóstol San Pablo en
la primera carta a los Corintios, pero antes invoquemos el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche va a ser un ambiente de oración. Cada lunes así lo hacemos en el maravilloso mundo de la Biblia, pero hoy de una manera todavía más especial. Por eso yo te invito que ahí donde estés en este momento, si tienes la palabra de Dios, la vas a tomar en tus manos. Y si quieres, vas a cerrar los ojos un momento. Vas a desconectarte de todo lo que hay a tu alrededor. No vas a pensar en el día que has tenido ni en las situaciones que tienes por resolver. Simplemente vamos a invocar juntos el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe y para que nos enseñe el mensaje de salvación que quiere que tomemos y que tengamos en esta noche de lunes. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu providente, precisamente en el tema que meditaremos esta noche aparece que en sus palabras de despedida 5 veces el Señor Jesús promete el Espíritu Santo y lo llama Espíritu Paráclito, es decir, Espíritu Consolador, Espíritu Defensor, Espíritu que acompañará a aquellos discípulos ante la partida de su Maestro. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque les voy a enviar desde el Padre al Paráclito, al Defensor, al que los va a acompañar y los va a proteger. Por eso, Espíritu Santo, esta noche ven a acompañarnos, a llevarnos de tu mano y también a iluminarnos para que aprendamos el mensaje de salvación que nos quieres transmitir. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 14. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el evangelio que los está salvando. Si lo conservan tal y como lo anuncié, de no ser así, habrían creído en vano. Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. También se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Después de todo esto se apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Yo que soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que anunciamos y esto es lo que ustedes han creído.
Ahora bien, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como la fe de ustedes es en vano. No tienen sentido. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, preparándonos para celebrar el gran acontecimiento de nuestra salvación, vamos a meditar un poco el Evangelio de San Juan. Empezando por la cena de despedida del Señor Jesús, en que da todo un testamento espiritual y las últimas instrucciones para sus discípulos. Pero terminando en estas meditaciones que vamos a tener hasta el miércoles santo, en el culmen de toda esta realidad que es la resurrección. Hoy nos unimos a la voz del apóstol San Pablo, diciendo que el centro de todo está en tu resurrección. Si tú, Señor, no hubieses resucitado, nuestra fe carecería de sentido. Vana sería nuestra fe, pero creemos firmemente en tu resurrección, Señor, y ese es el motivo para creer, y ese es el motivo que esta noche nos congrega para meditar tu poderosa palabra. Ilumínanos, Señor, llévanos de tu mano, para que esta noche, en este ratico que estemos congregados virtualmente desde tantas partes del mundo, podamos crecer en el conocimiento de tu pasión, muerte y resurrección. Conocerla con nuestra mente, pero vivirla con todo el amor de nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Bienvenidos esta noche, bienvenidos a esta maravillosa aventura. Vamos entonces a tener unas charlas, unas reflexiones, unas breves meditaciones de unos 40 minuticos hoy, el próximo lunes y si Dios quiere también martes y miércoles santo. Y ya en el tiempo de Pascua, seguramente el lunes de Pascua, luego de celebrar el domingo de resurrección, haremos un break, pararemos. Pero al lunes siguiente, segundo lunes de Pascua, retomaremos entonces la conquista de la tierra prometida con los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ahora nos vamos a ocupar un poco, vamos a dar un salto desde el Antiguo Testamento para llegar al Evangelio de San Juan. Hemos elegido el Evangelio de San Juan para estas breves meditaciones, porque precisamente es el Evangelio que este año la Iglesia en su liturgia nos invita a meditar en los días santos. Entonces vamos a mirarlo un poquito. Cuando lleguemos al Evangelio de San Juan, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pues entonces nos adentraremos en esos detalles, en esas minucias del Evangelio de Juan. Pero pues con mi estilo, con mi pedagogía, yo sí quiero, antes de entrar en materia con lo que les quiero meditar, hacer un muy breve abrebocas, una muy breve introducción al Evangelio de San Juan. Veíamos nosotros cuando realizamos nuestra introducción general, ya hace bastantes meses, el año pasado, en nuestros primeros encuentros, veíamos lo que es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia, y esa buena noticia tiene un nombre propio, que es el Señor Jesucristo. Entonces es lo primero. Evangelio, angelios, significa buena noticia en griego. Y esa buena noticia es Jesús, el Hijo de Dios.
Él es el mensajero porque Él trae el mensaje de la salvación, pero Él mismo es el mensaje porque su nacimiento, el venir a esta tierra, el tomar nuestra condición humana, el empezar a ir de lugar en lugar, anunciando el reino de Dios, haciendo milagros, dando enseñanzas, toda esa realidad que tenemos nosotros en estos libros llamados evangelios, pues es precisamente esa buena noticia. Evangelio, buena noticia, el Señor Jesús es esa buena noticia. ¿Por qué 4 evangelios? Porque 4 autores elegidos por Dios, que llamamos autores sagrados, que recibieron toda la revelación y que fueron movidos por el Espíritu Santo para dejar por escrito estos libros sagrados, pues tienen una óptica distinta, lo que en los estudios bíblicos se llama propósito editorial. Compilaron unos datos como son un poco la historia del Señor Jesús, su nacimiento, José, María, el pueblo donde nació, luego cuando empezó a ir de lugar en lugar, haciendo milagros, dando discursos, anunciando el reino, enseñando con parábolas, perdonando pecados, y luego todo el acontecimiento que vamos a celebrar la próxima semana, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Los 4 evangelistas cogieron todos esos datos, los unieron con un propósito editorial, es decir, teniendo muy claro el mensaje que querían transmitir, una enseñanza concreta que recorre todo el evangelio. Más adelantico vamos a decir un poquito, por ejemplo, cuál es ese hilo conductor que lleva el evangelio de San Juan. Y así también hay un hilo conductor para el evangelio de Mateo, para el evangelio de Marcos, para el evangelio de Lucas. Que esos 3, Mateo, Marcos y Lucas, son más parecidos, los llamamos evangelios sinópticos. Sinopsis quiere decir mirada en conjunto, mirada en conjunto. Entonces Mateo, Marcos y Lucas tienen como una misma forma de ver todo ese mensaje en torno al Señor Jesús. San Juan es un poco más teológico, es una enseñanza un poco más teológica, tomando ciertamente muchos datos comunes con Mateo, Marcos y Lucas, pero entonces cada uno de ellos tiene un propósito editorial, cada uno de ellos quiere llegar a una enseñanza concreta. Cuando una persona va a escribir un libro hace eso, alguien va a escribir un libro y dice, mi objetivo en este libro es esto, es transmitir estos conocimientos, y para eso toma una serie de datos, los junta con lo que llaman en los literatos o los expertos en literatura un propósito editorial. Cada libro bíblico tiene un propósito editorial. Los que nosotros hemos estudiado, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cada uno de ellos tiene un propósito editorial, que es el mensaje central, la enseñanza que se quiere dar. Bueno, en esto profundizaremos nosotros mucho más cuando lleguemos a los evangelios y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero era importante como empezar esta noche ubicándonos un poco en toda esta realidad. Al fin y al cabo vamos a abarcar unos 3-4 encuentricos en este tiempo de final de la Cuaresma y de Semana Santa en el Evangelio de Juan, entonces era bueno ubicarnos. Algún autor bíblico, algún estudioso de la Sagrada Escritura dirá que lo que tenemos en los evangelios es el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor con una larga introducción. Es decir, que los autores sagrados lo que se propusieron fue contarnos, sacando una enseñanza concreta a cada uno de ellos, propósito editorial, contarnos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, el acontecimiento central de nuestra fe. Pero para ese acontecimiento central, pues primero hicieron una larga introducción, que es el nacimiento del Señor Jesús, el entorno en que nació y creció, y el llamado a los discípulos, y sus milagros y todas las enseñanzas que fue dando. Digamos que esa fue una larga introducción, pero el tema central en los evangelios es precisamente el que nos va a ocupar a nosotros estos días: la pasión, muerte y resurrección del Señor. Muy bien. Yo sé que todo es muy rápido, yo cuando miro para acá un poquito es mirando la hora, va corriendo el tiempo, se nos va demasiado rápido, pero sí es muy interesante pues ver como esta introducción y entender bien por dónde queremos caminar y el mensaje al que queremos llegar.
Adentrémonos entonces en el Evangelio de San Juan. No vamos a hablar hoy de los otros evangelios, lo veremos en su momento, pero cada evangelio entonces con su propósito editorial o su tema central. Digamos que el tema central en el Evangelio de Juan puede ser la hora. Desde el principio del Evangelio, Jesús dice que Él ha venido con un propósito concreto, que tiene una tarea en este mundo, que hay una meta a la que Él tiene que llegar. Y entonces habla de la hora. El primer signo, el primer milagro realizado por el Señor, nos cuenta el Evangelio de Juan, fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y en ese capítulo 2 ya, imagínense, apenas comenzando el Evangelio, y cuando la Virgen María le dice al Señor allá en esas bodas, mira, se acabó el vino, ¿qué vas a hacer por esta gente que se quedó sin vino aquí en la fiesta? Y Jesús le dice, mujer, después estudiaremos eso cuando lleguemos al Evangelio de San Juan. Jesús siempre llama a María en el Evangelio de Juan mujer, muy bonito, tiene todo un significado que veremos en su momento. Y le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Es la primera vez que anuncia lo de la hora, todavía no ha llegado mi hora. Y es una palabra muy repetida en todo el Evangelio de Juan, la hora. Y lo que vamos a meditar nosotros a partir del capítulo 13, que es donde nos vamos a ocupar, por ejemplo, estoy mirando aquí en mi Biblia, en capítulo 13, versículo 1, cuando empieza la escena del lavatorio de los pies, que vamos a meditar ahorita, dice, era la víspera de la fiesta de Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora. Y un poquito más adelante, cuando hace la hermosa oración sacerdotal, en el capítulo 17, vuelve y dice, dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Y solamente cito esos, pero está en más partes. En varias partes del Evangelio de Juan aparece lo de la hora. ¿Cuál es la hora? Entonces digamos ese tema central del Evangelio de Juan. El tema central del Evangelio de Juan es la glorificación del Hijo de Dios. La cruz, la muerte del Señor en cruz no es vista como una derrota. Ni siquiera hay que esperar a la resurrección. La cruz ya es todo un trono en el Evangelio de Juan. La cruz no es como el lugar de la muerte humillante en el Evangelio de Juan, sino que es como el trono del Rey. Así es presentado en el Evangelio de Juan. No así en los otros evangelios, pero en el Evangelio de Juan todo gira en torno a la hora. A ustedes ya no se les va a olvidar, cuando participen de la Semana Santa, sea presencial o virtualmente, y escuchen estos textos, se van a acordar de eso. Ya esta noche tenemos esa primera enseñanza, centro del Evangelio de Juan y centro de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, la hora. ¿Y cuál es la hora? La hora de la glorificación, la hora de la victoria, la hora del triunfo. Vuelvo y lo digo, ni siquiera cuando llega la resurrección, sino desde la misma crucifixión, desde la misma condena a muerte, ya es visto como una victoria, porque a eso vino el Señor, está cumpliendo su cometido. La hora, el motivo para el cual fue enviado por el Padre Celestial a esta tierra, fuera para que terminara entregándose en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre, viviendo todo ese acontecimiento de su condena, de su pasión, de su muerte, para dar la victoria sobre el pecado, para lavar nuestros pecados, para purificarnos. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, eso es muy hermoso. Entonces, desde el capítulo 2, en las bodas de Caná, ya dice el Señor, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado. Y ya a partir del capítulo 13 empieza a dejar claro que ha llegado su hora. Ya cuando se reúne con sus discípulos en la cena pascual el jueves santo, ya ahí les deja claro que ha llegado la hora, porque ya faltan apenas, valga la redundancia, unas horas para el culmen de todo ese acontecimiento. Es jueves santo y ya a partir de esa noche del jueves, cuando sea tomado prisionero, cuando sea arrestado y cuando él se entrega, no lo tienen que tomar como al peor de los malhechores, sino que él se entrega voluntariamente, y así lo muestra el Evangelio. Está llegando su hora. Muy bien, miren lo bonito que es.
Entonces también digamos rápidamente que el Evangelio de Juan, esto lo estudiaremos muy despacio cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero digamos que el Evangelio de Juan tiene dos grandes partes circundadas por una introducción o un prólogo y una conclusión, una parte final. Una introducción que es el primer capítulo, una conclusión que es el último capítulo y en el medio dos grandes partes que los estudiosos del Evangelio de San Juan lo llaman libros. Entonces, tiene un prólogo que es el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que son 51 versículos. En ese prólogo está la historia del nacimiento del Señor Jesús, que es muy distinto a como lo presentan los otros evangelios. También nos va a hablar del testimonio de Juan Bautista, Juan que presenta a Jesús y el llamado de los primeros discípulos. Todo eso está en el prólogo. El nacimiento del Señor Jesús, si usted va y mira en los otros evangelios, entonces está por ejemplo en Lucas toda la historia de cuando el ángel le anunció a la Santísima Virgen María la encarnación del Hijo de Dios, la visita de María a su prima Isabel, todo eso que conocemos nosotros muy bien. Los otros evangelios nos contarán entonces cuando el ángel le habló también a José, cuando tuvieron que huir a Egipto, cuando nació en una pesebrera, todo eso. Juan no menciona nada de eso. Juan lo hace de una manera teológica. Los que asisten aquí a la Eucaristía con nosotros o que la siguen virtualmente, muchos de ustedes, se han dado cuenta que en este tiempo hemos resaltado en las homilías ese signo de la luz y de la oscuridad que aparece en el Evangelio de Juan, para hablar que la luz es la gracia de Dios, la luz es la salvación, la luz es un caminar de la mano de Dios, en cambio la oscuridad es el pecado, la oscuridad es el camino contrario a Dios. Son unos signos que le encantan al Evangelio de Juan, le encantan, el signo de la luz y el signo de la oscuridad. Y desde el primer capítulo está, en el prólogo de San Juan, que es el nacimiento del Señor Jesús, no dice que nació en una pesebrera, no dice que nació de María y José, no dice que les tocó ir a Egipto, no dice que María visitó a su prima Isabel, eso lo dicen los otros evangelios. San Juan dice, en un comienzo ya estaba la luz, y la luz era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre, y la luz vino a este mundo a dominar las tinieblas, a vencerlas, y la luz brilló en medio de las tinieblas, y muchos recibieron la luz, pero también muchos rechazaron la luz. De esa manera nos presenta San Juan el nacimiento del Señor Jesús. Y luego nos va a hablar de Juan el Bautista, y luego va a decir que Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y luego nos va a decir que Juan el Bautista le mostró a sus discípulos dónde estaba el Señor, y los discípulos se fueron detrás de él, y ahí llamó el Señor a los primeros discípulos. Todo eso es el prólogo de San Juan, en ese largo, en ese extenso primer capítulo que tiene 51 versículos. Luego vienen las dos partes centrales, la primera parte muy bonita que va hasta el capítulo 12, que es llamado el libro de los signos. Del capítulo 2 al capítulo 12 de San Juan es llamado el libro de los signos. ¿Por qué es llamado el libro de los signos? Porque aparecen 7 signos. En los otros evangelios aparecen muchos más milagros del Señor. En el evangelio de San Juan son elegidos 7 signos. 7 signos. Unos son de sanación de enfermos, otros son de providencia. El primer signo es de providencia, es decir, la provisión que Dios da, como son las bodas, el convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. También está la multiplicación de los panes, pero también está la sanación de un paralítico, también está la sanación de un ciego de nacimiento. Pero también están milagros como de la naturaleza. Por ejemplo, cuando el Señor, después de haber multiplicado los panes, camina sobre las aguas, va hasta donde están los discípulos, se aparece allá la barca donde están ellos, caminando sobre las aguas. Y el último signo que aparece en el Evangelio de Juan es precisamente cuando Lázaro vuelve a la vida. Un extenso capítulo 11
que nos cuenta toda esa historia de Lázaro volviendo a la vida, cuando el Señor le dice: Lázaro, levántate, mostrando cómo el Señor tiene también el dominio sobre la muerte. Cada signo tiene como una enseñanza, signos de dominio de la naturaleza, signos de provisión, signos de sanación física y signos de dominio sobre la muerte. Esto lo estudiaremos despacio. Yo solamente les estoy dando una introducción. Yo creo que hoy se nos va a ir el tiempo en esta introducción a Juan, pero no importa. Una introducción para que nos sumerjamos en todo este mundo de la pasión, muerte y resurrección del Señor desde el Evangelio de Juan. Después estudiaremos, esto es para que ustedes se animen y miren lo que nos espera cuando lleguemos allá al Nuevo Testamento. Estos 7 signos los vamos a estudiar despacio, uno por uno. Esos 7 signos que están del capítulo 2 al capítulo 11, capítulo primero el prólogo, la luz que viene a vencer la oscuridad, el nacimiento del Señor Jesús. 7 signos del capítulo 2 al capítulo 11 que tienen por objetivo mostrar el poder de Dios, la manifestación de Dios, el Señor Jesús que tiene todo el poder, que actúa sobre la naturaleza, que actúa sobre la enfermedad, que actúa sobre la muerte, que actúa sobre las carencias para venir a darnos la provisión. Un Dios que es todopoderoso, que es providente, que es misericordioso. Esa es la primera parte del Evangelio de Juan. Y la que nos interesa a nosotros en esta ocasión, todo lo que hemos dicho hasta ahora lo meditaremos muy despacio cuando llegue su momento. La que nos interesa en este momento, que es llamado, o lo podemos llamar nosotros aquí esta noche, el libro de la pasión y gloria. Recuerden, todo el Evangelio de Juan va en el sentido de la hora. La hora, todavía no ha llegado mi hora. Sabiendo Jesús que llegaba su hora, reunió a sus discípulos y luego en la oración sacerdotal dice: Padre, ha llegado mi hora. Jesús consciente, Jesús esperando, Jesús que tiene una meta y es precisamente entregarse a la cruz, vuelvo y lo digo, como una victoria, como un triunfo, como un rey. Recuerden que por ahí en las fiestas patronales resaltábamos eso, el Señor Jesús como rey de la misericordia. El Señor Jesús es el rey, y el rey ya es desde la cruz, no cuando resucite, desde la cruz ya es el rey porque es el triunfo. Bueno, entonces esta parte central nosotros la vamos a llamar el libro de la pasión y gloria. Si quieren, el libro de la exaltación. Todo lo vamos a resumir en exaltación. Es el levantarse el Señor Jesús, levantarse en la cruz, después levantarse en la resurrección, es exaltación. Y de los capítulos 13 a 20, entonces acuérdense, capítulo 1 el prólogo, capítulo 2 a 11 el libro de los signos, capítulo 13 a 20 el libro de la pasión y de la gloria, el libro de la exaltación. Esos capítulos 13 a 20, que son los que nos van a ocupar a nosotros las meditaciones un poquitico hoy, al menos un abrebocas. El próximo lunes santo y martes y miércoles santo vamos a dedicarnos a estos capítulos: libro de la pasión y gloria, libro de la exaltación, capítulos 13 a 20, lo vamos a dividir en 2 partes. El primero, que son los discursos de despedida, que están de los capítulos 13 a 17, y luego capítulos 18 a 20 propiamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, capítulos 13 a 20, libro de la pasión y gloria o libro de la exaltación. Capítulos 13 a 20, libro de la pasión y gloria o libro de la exaltación. Capítulos 13 a 17, discursos de despedida. Muy bonito, es lo que vamos a meditar, adentrándonos un poquito hoy y, si Dios quiere, el próximo lunes santo. 13 a 17, discursos de despedida. Y luego 13 a 17, perdón. Y luego 18 a 20, propiamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Luego tenemos un capítulo 21 que es la conclusión, acuérdense. Capítulo 1, prólogo, capítulo 21, donde termina San Juan, conclusión. 2 a 12,
los 7 signos, y 13 a 20, el libro de la exaltación, el libro de la pasión y la glorificación. Ese está dividido en 13 a 17, discurso de despedida, 18 a 20, pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahí está así de resumido. Y luego, en el capítulo 21, entonces tenemos la conclusión. La conclusión es hermosa, le vamos a dedicar también un ratico a esa conclusión, porque es demasiado hermosa, porque es el Señor Jesús que se aparece resucitado, reconfirma la fe de sus discípulos, hace como una nueva profesión de fe con ellos y los vuelve a enviar. Al comienzo del Evangelio los llama y los envía, y al final del Evangelio, estando ya resucitado, vuelve y los llama y vuelve y los envía. Es una cosa hermosísima. La resurrección es eso. Cuando el Señor se aparece resucitado, vamos a meditarlo nosotros en los días santos, al final en la Pascua. Cuando el Señor se aparece resucitado, todo su objetivo es volver a enviar a sus discípulos. Muy bien. Entonces, en este libro de la Pasión y Gloria, que como ya lo dijimos tiene 13 a 17, discurso de despedida, 18 a 20, pasión, muerte y resurrección del Señor, vamos a centrarnos entonces esta noche. Yo sé que de pronto es mucha información, yo sé que digo demasiadas cosas, yo sé que aquí miro la hora y ya llevamos como 36 minutos, pero en 15 minuticos vamos a dedicarle otros 15 minuticos y vamos entonces a mirar un poco esta primera parte. La empezamos hoy y la seguimos el lunes santo, si Dios quiere, para que cuando lleguemos a la celebración de Jueves Santo en nuestros templos, ya sea presencial o virtualmente, pues entonces tengamos como muy en claro de qué se trata lo que nos va a decir la poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a ocuparnos un poquito, en 15 minutos vamos a ir entrando, vamos a ir haciendo una introducción a esta parte de los capítulos 13 a 17 del Evangelio de Juan. Y lo vamos a llamar discurso, aunque en realidad hay varios discursos de despedida. Discursos de despedida del Señor Jesús. Usted en estos días, última semana de Cuaresma, va a leer, ojalá, todo el Evangelio de Juan. Sería ustedes los que están siguiendo este estudio de la poderosa palabra de Dios, nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Yo que siempre les dejo tareita, pues de una vez se los voy a decir. Qué bueno que nos leamos todo el Evangelio de Juan con esta división que yo les he dicho. Primer capítulo, prólogo. Capítulo 2 a 12, los 7 signos, y usted va a buscar allá esos 7 signos. Luego 13 a 17, el discurso de despedida en la última cena. Luego 18 a 20, pasión, muerte y resurrección. Y luego el capítulo 20, que es el nuevo envío a los discípulos. Tome ahí nota, y con esa división usted diga, bueno, hoy lunes quedé muy, como dirían los cubanos, muy embullado, quedé muy animado a leerme al menos el prólogo y los 7 signos esta noche misma, y mañana voy a leer toda la parte de los discursos de despedida, y pasado mañana voy a leer los capítulos de la pasión y muerte, y voy a hacer una meditación bien hermosa con ese último capítulo, que es Jesucristo resucitado enviando nuevamente a sus discípulos. Una buena tareita en estos días santos para que hagamos toda una meditación del Evangelio de San Juan. Adentrémonos entonces propiamente en lo referente al discurso de despedida. De estos discursos de despedida podemos decir que los que están siguiendo el maravilloso mundo de la Biblia lo van a entender perfectamente. ¿Qué fue lo último que estudiamos hasta el lunes pasado? Estudiamos el libro del Deuteronomio, y en el libro del Deuteronomio lo último que estudiamos fue que Moisés, estando con el pueblo de Israel en el umbral de la tierra prometida, viendo ahí la tierra prometida, él sabía que ya iba a morir.
que iba a ir a reunirse con los mayores. Acuérdense que así habla muy bella la palabra hablando de la muerte de estos personajes. Ya iba a ir a reunirse con sus mayores. Entonces él lo que hace, nos cuenta el libro del Deuteronomio, es que reúne al pueblo de Israel cuando ya están en el límite de la tierra prometida y les da 3 grandes discursos, ¿se acuerdan? 3 grandes discursos de despedida. En esos 3 grandes discursos, estamos repasando lo que vimos hace 8 días, en esos 3 grandes discursos, Moisés hace 2 cosas. Primero, le recuerda al pueblo todas las hazañas que Dios ha realizado en ellos desde antiguo. Y segundo, los exhorta a que cumplan los mandamientos, a que cumplan la alianza, a que sean fieles para que sigan llegando todas las bendiciones cuando estén viviendo en la tierra prometida. Entonces, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que en el Antiguo Testamento era muy normal esa realidad del discurso de despedida. Los grandes personajes bíblicos, por ejemplo Jacob por allá en el, vamos a ver si lo encuentro aquí, en el capítulo 49, ya terminando el libro del Génesis, uno de los grandes patriarcas, Jacob, usted después puede ir y leer allá todo el capítulo 49 del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les dio una serie de recomendaciones y de exhortaciones cuando él estaba ya a punto de morir. Yo les decía a ustedes, estudiando el libro del Deuteronomio, que es algo que nosotros entendemos muy bien porque todavía hoy pasa. Cuando un abuelo, cuando una matrona, cuando un abuelo, una abuela de esos que hemos tenido nosotros, que son de armas tomar, que son de autoridad, que han procurado siempre el bien de toda la familia, cuando ya están muy enfermitos, hacen eso, reúnen a la familia y les dan las últimas recomendaciones, y cuiden más a este, y preocúpense por este, y mucho juicio con tal cosa. Eso es un discurso de despedida, y eso está en la Biblia, y el Señor Jesús lo hace. El Señor Jesús lo hace. Lo que tenemos a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Juan es precisamente eso. Del capítulo 13 al capítulo 17 tenemos las últimas exhortaciones que el Señor da a sus discípulos. Él sabe que esa misma noche lo van a tomar prisionero. Nosotros vamos a ir aquí, como nos gusta siempre, procesualmente, con un comienzo, con un final. Ustedes ven que nosotros estudiamos siempre la Biblia así. Lo que yo les digo a ustedes, lo que yo les hablo a ustedes aquí, hoy llevo ya como casi 1 hora hablándoles y no hemos hecho nada distinto a citar la Biblia, a hablar de ella. Yo no les hablo aquí de autores, de científicos, de grandes exégetas, no. Es tomar la palabra de Dios e irla contando. Y la palabra de Dios tiene un comienzo y tiene un fin, tiene todo un desarrollo. Entonces vamos a llegar nosotros en estos encuentros cuaresmales y de los primeros días de Semana Santa, vamos a llegar nosotros al momento en que al Señor lo tomaron prisionero, que ya está en la segunda parte, que ya está en la parte de la pasión, muerte y resurrección, a partir del capítulo 18. Pero en estos capítulos del 13 al 17 se nos cuenta entonces que la noche de Pascua, o la tarde de Pascua, vísperas de la Pascua, el Señor Jesús reunió a sus discípulos. Y mientras Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que dejó el mandamiento de la Eucaristía, dejó la institución del orden sacerdotal, repartió el pan, repartió el vino, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sigan haciendo esto en conmemoración mía. San Juan de eso no nos habla. San Juan sitúa toda la escena en torno al lavatorio de los pies, que nosotros vamos a darle todo el significado que tiene aquí en estos encuentros, y les da las últimas exhortaciones, les da las últimas instrucciones, que las vamos a mencionar así muy rápido. Él les va a decir que Judas lo va a traicionar, les va a decir que Pedro lo va a negar, les va a decir que 5 veces les va a prometer el Espíritu Paráclito en ese discurso de despedida. En esos capítulos de 13 a 17, ustedes pues va y lo lee y va a encontrar patentico esto que yo les estoy diciendo. 5 veces dice,
les conviene que yo me vaya, pero yo no los voy a dejar solos. Desde el Padre les voy a enviar al Espíritu, al Consolador, al Defensor, al que les enseñará todo, al que les revelará la verdad, al que los cuidará, al que va a estar siempre con ustedes. 5 veces anuncia el Espíritu Paráclito, importantísimo. En nuestro próximo encuentro volveremos como un poquito más despacio sobre eso. Pero también les dice, a ustedes los van a perseguir. Pero también les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, sean fuertes. También muy importante va a ser el llamado a la unidad. Nosotros queremos meditar aquí ese capítulo, que es el capítulo 15, donde dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, si permanecen en mí darán fruto y su fruto será abundante. Muy bonito eso. Pero también en ese discurso de despedida eleva una hermosa oración al Padre, la oración llamada oración sacerdotal, donde Jesús les dice que se dirige al Padre diciendo: ya está llegando mi hora, pero yo te pido que estos que tú has escogido permanezcan siempre, que estén y que estén en el mundo, pero que sean preservados del mundo. Muy bonito, todo eso lo vamos a estudiar nosotros. Entonces, discursos de despedida del 13 al 17, si lo decimos en orden, tenemos que decir que entonces está el lavatorio de los pies, está el relato de la traición de Judas, está el mandamiento del amor, está cuando Jesús anuncia que lo va a negar Pedro. Luego empiezan los anuncios del Espíritu Santo, que ya les dije que son 5. También les dice que Él se va, pero que va a regresar. Los invita a no tener miedo. Dice que van a ser rechazados, pero también les va a decir que aunque lo van a dejar solo, Él siempre va a estar ahí para ellos. Y al final, entonces se dirige al Padre Celestial diciendo que ya ha llegado la hora, pero que le encomienda a sus discípulos. Ahí tenemos nosotros como un resumen de lo que son esos capítulos 13 a 17, que son los discursos de despedida. Yo creo que podemos simplemente leer, vamos a leer propiamente un pedacito y nos quedamos ahí para que darles como una pequeña degustación, pero vamos a leer un pedacito de cómo empieza ese capítulo 13, que es propiamente con lo del lavatorio de los pies, y ahí nos adentraremos en el próximo encuentro. Entonces, hoy hemos hecho como un resumen del Evangelio de San Juan, lo hemos presentado, el Evangelio en general, lo hemos distinguido un poquito de los otros evangelios. Recuerden que entonces lo hemos dividido en 4 partes. Capítulo primero, un prólogo. Capítulo 21, una conclusión. Capítulos 2 a 12, el libro de los signos. Capítulos 13 a 20, el libro de la pasión, muerte y resurrección, si queremos llamarlo, la glorificación, la exaltación del Señor. Esos capítulos 13 a 20 tienen el discurso de despedida, que va del 13 al 17, y 18 a 20 propiamente todo lo que ocurre desde que Jesús es tomado prisionero hasta que resucita. Muy bien, nos hemos adentrado en los capítulos 13 a 17, que son el discurso de despedida. En ese discurso de despedida entonces hay unos temas centrales: el lavatorio de los pies, la traición de Judas, el mandamiento del amor, el anuncio que Pedro lo va a negar, 5 veces anuncia el Espíritu Paráclito, el Señor que le dice a sus discípulos que el mundo los va a perseguir, pero también los invita a no tener miedo. Y luego finaliza con una hermosa oración del Señor Jesús diciéndole al Padre Celestial que ha llegado la hora y que cuide a sus discípulos. Hemos hecho este abrebocas para que ustedes se animen. Hemos hecho esta introducción. Y entonces la semana entrante, lunes, martes y miércoles santos, nos dedicaremos explícitamente a leer la palabra de Dios. Vamos a tomar texto por texto, vamos a escoger los principales, no podemos leer
del capítulo 13 al 21 quisiéramos, pero no vamos a alcanzar. Pero sí, en cada uno de los encuentros de 50 minuticos vamos a tomar unos textos escogidos y vamos a meditarlos. Eso es lo que vamos a hacer. Espero que queden ustedes muy embullados para que lo hagamos así. Vamos a leer un pedacito. Regálenme otros 5 minuticos y vamos a leer un pedacito de este inicio de lo que queremos hacer. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Hasta el capítulo 12, que es la primera parte, los 7 signos, termina diciendo que Jesús ya está en Jerusalén, que lo quieren matar, que lo quieren condenar a muerte, todo eso, y ahí termina el capítulo 12. Lo hago así porque les he enseñado siempre que no podemos caer en paracaídas. Siempre hay que mirar antes y hay que mirar después en la lectura atenta de la poderosa palabra de Dios. Jesús ya está en Jerusalén. En el capítulo 12, en el versículo 12, Jesús entra triunfal a Jerusalén, lo que nosotros vamos a celebrar el Domingo de Ramos, 12 y de ahí en adelante. Y ahora en el capítulo 13, entonces Jesús se va a reunir con sus discípulos en las vísperas de la Pascua. Era víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora. Ya hablamos de eso y ustedes ya lo entienden bien. La hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después. Pedro insistió, jamás permitiré que me laven los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro reaccionó diciendo, Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo que soy su maestro y el Señor les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su Señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé muy bien a quienes elegí, pero hay un texto de la Escritura que debe cumplirse. El que come mi pan se ha puesto en mi contra. Les digo estas cosas ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan, crean que yo soy. Les aseguro que todo el que me recibe, al que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí mismo. Y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Hasta ahí la escena del lavatorio de los pies, luego sigue lo de la traición de Judas. Hemos leído en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Hay muchos elementos aquí, pero yo quiero simplemente resaltarles
en 5 minuticos para que terminemos y no nos demoremos más de una hora, 3 o 4 elementos importantes. Entonces, vuelvo y les subrayo lo que ya les dije. Diferente a los sinópticos, el Evangelio de Juan no habla de la institución de la Eucaristía ni del sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque, perdónenme que lo diga así como tan crudo, porque no le interesa. Recuerden lo que empezamos diciendo hoy. Cada evangelista tiene un propósito editorial. El propósito editorial de Juan es la exaltación, es ver la cruz como la victoria, es ver que Jesús vino a cumplir con la hora, con la llegada de la hora para la cual vino a este mundo, que fue darnos la salvación en la cruz, obviamente en la posterior resurrección. Entonces a él conocía todo lo sucedido en torno a la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, etc. Pero él quiere centrarse en un mensaje de humildad, en un mensaje de servicio, en un mensaje de Jesús enseñándole a sus discípulos que se tienen que abajar para ser verdaderamente felices. Les dice, si ustedes lo hacen así serán felices. Mensaje de humildad, mensaje de servicio, mensaje de humillación, ciertamente como exaltación. Recuerden, el que se humilla será enaltecido, nos lo enseña él, y es lo que enseña en la última cena, en el lavatorio de los pies. Entonces, muy importante eso. ¿Por qué Juan habla y se centra en el lavatorio de los pies? Porque quiere dar un mensaje de servicio, quiere dar un mensaje de humildad, quiere dar un mensaje de sencillez, quiere dar un mensaje de humillación para poder ser exaltado. Entonces, empieza diciendo, en la víspera de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Todo lo que vamos a meditar nosotros en estos días nos va a llevar a mirar la conciencia que tiene el Señor Jesús de todo lo que va a pasar. Él sabe que está llegando la hora de partir al Padre. Cuando lo van a tomar prisionero, lo meditaremos. Él sabe que ya van a llegar por él. Él sabe que Judas lo va a traicionar. Él sabe que Pedro lo va a negar. Lo veremos en el próximo encuentro. Él tiene una conciencia clara de todo lo que va a ir pasando. Y por eso empieza diciendo que, sabiendo que estaba llegando la hora de partir al Padre. Y él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Está el relator del Evangelio, San Juan, anticipándose a la cruz y a la resurrección. Jesús, que se la pasó en la vida terrena dando amor, perdonando pecados, multiplicando el alimento, sanando a los enfermos, los 7 signos que están en la primera parte del Evangelio de Juan, del capítulo 2 al capítulo 12. Todos esos signos, ya lo dijimos ahora rato, son manifestación del amor. Y ahora dice muy bellamente Juan, habiendo amado a los que estaban aquí, a los suyos, los amó hasta el extremo. Ya les manifestó el amor de muchas maneras, pero ahora les manifiesta el amor de una manera mucho más maravillosa y extraordinaria, como es hasta el extremo. El extremo, véanlo aquí, coronado de espinas. El extremo es precisamente la muerte en cruz. Luego habla de lo de Judas Iscariote y solamente me voy a detener en el detalle de ponerse la toalla, tomar la palangana e ir a lavarle los pies. Esto que les voy a decir ustedes lo han oído en predicaciones seguramente muchos jueves santos, hablando del lavatorio de los pies, que este año por protocolos de bioseguridad no podemos tener ese signo, pero ustedes ya saben qué significa, humildad. En aquel tiempo, hoy sería imposible pensarlo en nuestra actualidad, pero en aquel tiempo era normal tener esclavos en las casas, tener servidores. Y cuando llegaba una visita, cuando se iban a sentar a la mesa, el esclavo, el servidor, lavaba los pies tanto a los dueños de casa como a los invitados. Era un acto que tenían como de cortesía, en fin, de purificación. El esclavo, el siervo, se abajaba y lavaba los pies a los comensales que había, a sus señores.
Y por eso cuando Jesús lo va a hacer, Pedro no lo iba a dejar, porque diciendo, ¿usted cómo se va a rebajar al nivel de un esclavo? Y el Señor dice, pues ¿cómo le parece que sí? Sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para darle ejemplo a ustedes, para darles ejemplo. Ejemplo les doy de servicio, de abajamiento. Sean humildes, sean simples, sean esclavos de los demás. Y ahí está la clave de la verdadera felicidad. Imagínense qué cosa tan bonita. Imagínense qué cosa tan bonita. Entonces, lavatorio de los pies, podríamos decir muchas más cosas de esto, pero queremos ir terminando. Lavatorio de los pies, ejemplo de servicio, ejemplo de humildad, ejemplo de abajamiento. El Señor dice, bueno, yo ya he realizado 7 signos en el Evangelio de Juan, y cada signo de esos tiene una enseñanza, pero voy a hacer un signo más que les demuestre a estos discípulos, que les dé una enseñanza clara y concreta qué es lo que yo quiero de ellos. Y por eso les dice, ustedes entre ustedes tienen que seguir haciendo esto, tienen que seguir sirviéndose, tienen que seguir abajándose para que encuentren la verdadera felicidad. Y el último detalle, y con esto terminamos, al final dice que Él les habló de todo esto, todo lo que les va a hablar en el ambiente de la última cena, para que cuando empiecen a suceder estas cosas, cuando Judas lo traicione, cuando Pedro lo niegue, cuando lo dejen solo, Él dice que lo van a dejar solo, Él dice aquí que lo van a abandonar, y nosotros lo vamos a meditar aquí como fue tal cual. El Señor termina la cruz absolutamente solo, absolutamente solo. Cuando estábamos aquí organizando todo lo que vamos a hacer en Semana Santa, a la comisión del Viernes Santo, yo les decía eso. Les decía, en el signo del Santo Sepulcro tiene que estar solamente el Santo Sepulcro. Padre, ponemos otra imagen ahí, ponemos a uno de los apóstoles. Y yo, no, porque es que bíblicamente nos muestra que ahí dejaron a Jesús absolutamente solo. Un desconocido vino y lo bajó de la cruz. Todos se fueron, todos huyeron, y Él se los había anticipado, lo acabamos de leer. Y Él les dice, se lo estoy anticipando para cuando estas cosas sucedan, ustedes crean. Hemos insistido y lo vamos a insistir en el ver para creer. En el Evangelio de Juan, la fe, el creer, va unido a los signos. No hay fe ciega en el Evangelio de Juan, porque ya vi. Entonces Él les dice, vea, para que todo esto que les estoy diciendo va a suceder, y ustedes van a decir, ahora sí creemos, porque nos queda claro que todo lo que nos fue diciendo el Señor tal cual fue sucediendo. Entonces dice al final de lo que leímos hoy, para que crean que yo soy. Ese yo soy tomado de allá del Antiguo Testamento, la revelación de Dios a Moisés cuando la zarza ardiendo. Cuando me pregunten usted cómo se llama, yo qué voy a decir, usted va a decir yo soy. Mi nombre es yo soy. Y ese yo soy aparece a lo largo del Evangelio de Juan como un cumplimiento en el Señor Jesús de lo del Antiguo Testamento. Bueno, terminemos ahí. Se nos fue larguito, pero yo creo que valió la pena. Yo creo que fue un encuentro. En un principio un poco de formación. Yo quería que hoy fuera pura meditación, pero bueno, había que adentrarnos en el Evangelio de Juan para entenderlo muy bien y para que estas meditaciones nos salgan muy bonitas y muy especiales. Pero miren que alcanzamos a empezar. Entonces quedamos en el lavatorio de los pies. Ahí retomaremos el próximo lunes santo y nos iremos yendo con la traición de Judas, nos iremos yendo con el anuncio de Jesús que ya se tiene que ir, que ya va a partir. Hablaremos un poquito de la vid y de los sarmientos, hablaremos de esa hermosa oración sacerdotal hecha por Jesús. Y así nos vamos a ir yendo, y también entonces martes y miércoles santo dedicaremos un poquito a meditar en torno a todo el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección como exaltación del Señor. Muchas gracias por su atención. El Señor los bendiga mucho. Yo los quiero mucho. Esto es parte de todo nuestro irnos involucrando en Semana Santa. Hemos sacado aquí en la parroquia un programa muy bonito. Si tuviéramos hoy diapositivas, se los pusiera ahí. De pronto la semana entrante me animo y les pongo diapositivas, pero igual estén muy atentos a nuestras redes sociales, que ahí ya hemos puesto toda la información, imágenes de toda la programación para toda la Semana Santa. Para toda la Semana Santa, desde el próximo domingo, que es Domingo de Ramos,
hasta, hasta el domingo de resurrección. Aquí en el canal de YouTube también haremos un videíto con la programación y la van a encontrar también en las redes. Una programación que va a ser un poquito más cantidad de ceremonias de las normales para no tener aforos muy grandes, porque pues no podemos, tenemos que cuidarnos. Ustedes saben que la situación se pone un poquito difícil, hay que seguir viviendo todo lo de protocolos, pero también a los que nos siguen desde tantas partes, he tenido unas comunicaciones muy bonitas en estos días con personas de España que nos están siguiendo, un saludo muy especial a los de Estados Unidos, a los de Panamá, a los de Costa Rica, a los de países de Sudamérica y a todos los de aquí de nuestra ciudad y de Colombia, de tantas ciudades, a todos los queremos mucho, son nuestra feligresía. Y en la programación está todo virtual, fíjense mucho en todo lo que vamos a transmitir virtual para que también nos acompañen desde muchos lugares. El Señor los bendiga mucho, los queremos mucho y vamos a terminar encomendándonos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el altar de nuestro templo están todas sus intenciones, los esperamos, los acompañamos, los queremos y el próximo lunes santo nos veremos a esta misma hora para seguir con esta meditación del Evangelio de San Juan. Mil bendiciones para todos, el Señor los cuide y los acompañe.